Universidad Autónoma de México, Nacional Autónoma de México. Él es médico de urgencias, adscrito a Unidad Médico Familiar número 40 aquí de IMSS, y viene a apoyarnos con el tema diabetes mellitus en el servicio de urgencias, abordaje inicial de complicaciones agudas, cetoacidosis diabética, estado hiperosmolar e hipoglucemia. Vamos a darle un aplauso, por favor. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores del evento por haberme invitado. Vamos a hablar de un tema que para muchos de ustedes que están con el paciente viéndolo a través de la consulta externa, no van a tener la oportunidad de dar el manejo. Sin embargo, como vamos a ver, parte del manejo y parte de la importancia de ese manejo inicial es identificar al paciente que tiene potencial en llegar a tener este tipo de complicaciones, o que en el momento que puede llegar a consulta, porque si sucede, presenta datos clínicos que sugieren una complicación de estas. Antes de iniciar mi plática, siempre me gusta agregar algo cultural. Aquí estoy con mi amigo Francisco Eusebio Quino, mejor conocido como Padre Quino. Él fue un misionero jesuita que fundó muchas de las misiones en el norte de Sonora y en la parte sur de actualmente de Arizona, que en aquel tiempo, en los años de 1690, era todavía parte de México. Las misiones jesuitas que se crearon en la zona de Arizona, las que vamos a comentar ahorita, son las de San Cosme, San Javier del Bac, Los Santos Reyes y San Cayetano de Tumacacoli. Recientemente tuve la ventaja de conocer dos de ellas. Ahorita vamos a platicar. Recordarán que los jesuitas tuvieron sus migraciones hacia estas zonas norte del país, donde había indígenas o tribus indígenas, que en esta zona son los Pimas, los Odahan y los Apaches. ¿Qué relación tiene esto con la plática? Precisamente, hablando de diabetes mellitus, el estudio más importante que se ha hecho en el mundo sobre diabetes, el UKPDS, o United Kingdom Perspectives of Diabetes, nos habla que encontraron ellos la relación que existe entre la población Pima y la relación con altos índices de diabetes mellitus tipo 2. ¿Okay? Esta es una de las misiones, es la misión de San Javier de Bac. Esta está en Tucson, Arizona. También fue fundada en 1750. Estas son restos de lo que queda de la misión de San José de Tumacacuri. Y me llama la atención cuando estuvimos por ahí que esta estructura que vemos aquí circular, que en la actualidad ya no tiene domo, es una estructura que se creó en 1700. Era utilizado en aquel entonces por los jesuitas, ya que antes la gente no enterraba a sus muertos, los cubrían con piedras únicamente, y los jesuitas pensaban que esa era la causa de que hubiera infecciones entre la población. Entonces ellos decidieron crear esta estructura en la cual ponían en cuarentena a los cadáveres. Cuando la persona moría, en lugar de enterrarlos o dejarlos sobre la tierra o en la casa de las personas, lo dejaban en estos lugares por 40 días, con el objeto de que toda infección que el paciente pudiera tener desapareciera y no poner en riesgo al resto de la población. Como les comentaba, Francisco Eusebio Quino viajó en esos terrenos áridos, en esas épocas, y creó esta que es la misión de San José de Tumacacoli. Esta misión se creó hasta 1953. Sin embargo, hubo una rebelión de los indígenas en 1753, y tuvieron que viajar hacia el norte y crearon un presidio. ¿Qué es un presidio? Es un cuartel que se creó en Tucson, Arizona. Estos son nada más los remanentes que quedan, y es una de las únicas misiones que quedan en pie todavía. En este momento le están remodelando y restaurando un grupo de la Universidad de Phoenix con fondos internacionales, y lo que están haciendo es, como estas estructuras son de adobe, el viento y el agua las destruye, están adheriendo un polímero especial para mantener el estuco de las paredes y que con eso no se desgaste más la estructura. Y aquí, pues mi familia, estuvimos por ahí visitando. Ahora sí, vamos a empezar con el tema que nos atañe.
La cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar y la hiperglucemia son complicaciones serias de la diabetes mellitus. Dos de ellas consideradas crisis hiperglicémicas y una, como su nombre lo dice, hipoglucemia. Vamos a ir hablando de ellas. ¿Por qué es importante? Ya lo habrán visto en las pláticas, los costos, las complicaciones y la mortalidad que pueden llegar a tener. El costo en Estados Unidos por la atención únicamente del estado hiperosmolar y la cetoacidosis diabética puede llegar hasta $2 millones al año. Por eso la importancia de la detección. En México se ha creado el programa de Diabetes. En Estados Unidos se le da demasiada importancia a la prevención de los pacientes o al cuidado de los pacientes con diabetes mellitus para evitar los costos que las complicaciones pueden llegar a tener. La mortalidad de la cetoacidosis diabética es menor al 1%, comparado con las complicaciones o la mortalidad del estado hiperosmolar hiperglucémico, en que es 10 veces mayor. ¿Esto por qué? Recordemos que el estado hiperosmolar va a ser más común en personas de mayor edad, mientras que la cetoacidosis diabética se va a encontrar en pacientes jóvenes. Ahora, aunado a esto, en el estado hiperosmolar tenemos que hay mayor tipo de comorbilidades y se relaciona más con otros estados como pues, enfermedad cerebrovascular, infartos o algún otro tipo de complicaciones de tipo infeccioso. Como les decía ahorita, ¿cuál es la importancia de esto para ustedes que van a estar con el paciente durante su evolución y manejo? Esperemos que el paciente esté controlado. Bueno, identificar y hacer el diagnóstico de forma temprana. ¿Para qué? Para iniciar un tratamiento, para poder dirigir al paciente hacia el área donde necesite ser manejado o iniciar en su momento para las personas que puedan estar en los servicios de atención médica continua o de urgencias, como se puede dar, iniciar el manejo inicial, con el objetivo de evitar más complicaciones o la mortalidad, como lo habíamos comentado. ¿De qué va a depender el pronóstico de estos pacientes? Pues va a depender de la severidad de la deshidratación. Ahorita vamos a ver algo sobre la fisiología y la presencia de comorbilidades. Y que si los pacientes son mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque en ellos se ha encontrado que son los que tienen mayor mortalidad. El clásico paciente de la tercera edad, viejito, sudoro, postrado, con escaras, con infecciones respiratorias, veterinarias, que tienen secuelas de BC, que ya tienen cardiopatía isquémica. Bueno, esos pacientes mayores de 60 años son los que tienen más riesgo. La cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar se van a caracterizar por una insulinopenia, ¿okay? Que va a depender, en el caso de la cetoacidosis diabética es más común en los pacientes que tienen una falta absoluta de la insulina y en los pacientes que tienen estado hiperosmolar que tienen todavía una insuficiencia relativa. Entonces va a haber insulinopenia, hiperglicemia severa, deshidratación, que vamos a ver ahorita como que va evolucionando, acidosis metabólica en el paciente con cetoacidosis y osmolaridad elevada en el paciente con estado hiperosmolar hiperglucémico. Aquí este esquema nos muestra muy vagamente lo que es la estructura pancreática y su función. Una de ellas es la secreción de insulina, que va a llegar al tejido celular y a través de los receptores va a estimular o permitir que esa célula, por cotransporte, reciba la glucosa, que es la que va a generar energía para el funcionamiento celular. Aquí vemos en la diabetes tipo 1, en el que hay una falla total de la secreción de insulina por ese páncreas. Entonces, ¿qué? Llega la glucosa y no puede entrar a la célula. En el caso del estado de la diabetes tipo 2, si tenemos insulina, muchas veces el problema es el receptor de la insulina que no nos permite que a fin de cuentas esa glucosa pueda entrar a la célula. Otra situación es que la función pancreática vaya deteriorando y que la secreción de insulina vaya siendo insuficiente o que haya alteración de los receptores, principalmente en los pacientes obesos. ¿Qué es muy importante para eso? Los factores precipitantes que puedan condicionar las complicaciones agudas. Poca adherencia a la terapia insulínica, ya lo comentaba la doctora Vicente, el mal apego de los pacientes al tratamiento, las infecciones, que son la principal causa, el diagnóstico reciente de diabetes mellitus, que es lo más común. Diabetes mellitus tipo 1 se manifiesta como un cuadro de cetoacidosis diabética, lo más común en los niños. Y en los adultos también se puede llegar a manifestar como una situación diabética, pero es más común el estado hiperosmolar.
En los países en desarrollo, la principal causa son las infecciones, pero también el pobre acceso al tratamiento o a la atención médica. Otros factores de riesgo o precipitantes serían los medicamentos que afectan el metabolismo de los carbohidratos. Vamos a ver los esteroides, que tienen que ver de forma inespecífica, pero en el desarrollo con la producción de glucosa a nivel hepático, los simpaticomiméticos, los antipsicóticos atípicos, el uso de inhibidores de cotransportadores SGLT2, que van a permitir su reabsorción, su reabsorción a nivel del túbulo protoneado proximal renal, y eso va a provocar pérdida de la glucosa. No haya una reabsorción. Volviendo al esquema que vimos ahorita, los factores precipitantes, ya sea en la diabetes tipo 1 o en la diabetes tipo 2, nos van a provocar las complicaciones agudas, el estado hiperosmolar o la cetoacidosis diabética. Esto a su vez va a llegar, al haber una ausencia de esa insulina, ya sea relativa o total, va a provocar que haya una secreción, una respuesta fisiológica del cuerpo para la liberación de hormonas contrarreguladoras. ¿Cuáles son esas hormonas contrarreguladoras? El glucagón o glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona del crecimiento, que en diferentes vías metabólicas van a provocar que se libere glucosa, que se reabsorba mejor la glucosa a nivel celular, que en el caso de las catecolaminas, que haya mayor absorción de sustancias que sirvan para generar glucosa desde el músculo, y igual que la hormona del crecimiento. Esto a su vez pues va a provocar un ciclo vicioso. ¿Por qué? Porque va a incrementar la producción hepática de glucosa a través del glucagón. Va a haber una disminución de la sensibilidad por las hormonas contrarreguladoras como la catecolamina y cortisol. Va a haber una disminución de la sensibilidad a la insulina periférica. Y esto también va a provocar que haya más hiperglicemia. Un paciente que ya lo tenemos con cifras elevadas de glucosa, que ya tiene comorbilidades, que ya tiene un cuadro de deshidratación, pues va a complicarnos el cuadro. Como parte de esas vías metabólicas, que tenemos este esquema que representa las dos principales complicaciones, que son el estado hiperosmolar y la cetoacidosis. Y vemos cómo esas vías, con las hormonas contrarreguladoras, el tejido periférico libera aminoácidos para la gluconeogénesis. Eso va a provocar que haya más hiperglicemia, que a su vez nos va a condicionar una diuresis osmótica, que es la principal complicación o factor desencadenante del estado hiperosmolar. El paciente que ya tiene una complicación electrolítica, que va a tener una complicación metabólica, que ahora se agrega a un cuadro de deshidratación severo por la ósmosis y que es la causa principal de las complicaciones. En el caso de la ausencia absoluta de insulina, ¿qué va a pasar? Principalmente la gluconeogénesis, que se va a dar a través del tejido graso. El tejido graso, recordemos los triglicéridos, en forma de la grasa corporal, se va a romper en dos. Estas sustancias son el glicerol y los ácidos grasos. Esos ácidos grasos, como un mecanismo en el metabolismo de la glucosa, con el glucagón, a nivel del hígado, se van a convertir en cuerpos cetónicos y acetona o acetato. Estas dos sustancias son muy importantes. ¿Por qué? Porque esos van a provocar que haya hipercetonemia. Esa hipercetonemia, recordemos que los ácidos o los cuerpos cetónicos, son ácidos grasos muy fuertes. Son ácidos muy fuertes. Y eso es lo que va a condicionar la acidosis metabólica en el paciente con cetoacidosis. Y es lo que nos va a dar la complicación más grave en el paciente cetoacidótico. Recordemos, ahorita vamos a ver los diagnósticos, los criterios diagnósticos, pero el paciente con cetoacidosis no va a tener glicemias demasiado elevadas. Su problema no es la glucosa, su problema es que no hay una insulina que ayude al metabolismo de todas las sustancias en el cuerpo. Esos cuerpos cetónicos, aunados a la hiperglucemia que el paciente ya nos presenta, nos va a provocar la diuresis osmótica. Esa diuresis osmótica va a provocar hipovolemia, y la hipovolemia va a provocar que haya disminución de la filtración glomerular. ¿Por qué? Por la falta de perfusión hacia los tejidos, que va a ser la otra causa o complicación. Y esto va a agravar más la hiperglucemia. El paciente está hemoconcentrado, está deshidratado y sigue perdiendo líquidos porque tiene todavía poliuria.
En el estado hiperosmolar, pues este estado hiperosmolar, el hecho que haya nada más una ausencia relativa de insulina, que es decir, que sigue habiendo insulina a nivel sistémico, va a provocar que haya menos liberación de hormonas contrarreguladoras. Y eso mismo va a hacer que haya menos ácidos grasos libres, por lo tanto no se producen cuerpos cetónicos, que es la diferencia con la cetoacidosis diabética. Al mismo tiempo, el resto de las hormonas contrarreguladoras, como el cortisol, la hormona del crecimiento y el glucagón, no están tan elevados. Por lo tanto, no va a haber tanta gluconeogénesis ni glucogenolisis. Sin embargo, el paciente, su principal problema es deshidratación. En el estado hiperosmolar, por lo tanto, el establecimiento es más lento. No es, como vemos, que no es algo metabólico propiamente dicho, porque aún sigue habiendo insulina. Sin embargo, esa deshidratación se va a establecer de 1 a 2 semanas, comparado con la cetoacidosis, en que va a ser de 1, 2 o 3 días. Se va a manifestar como datos más importantes o complicaciones más severas de hiperglicemia, la deshidratación, la hiperosmolaridad plasmática por el hecho de la hemoconcentración, y que va a tener alteraciones neurológicas secundarias a esto, principalmente por el sodio. A diferencia del estado hiperosmolar, como manifestación inicial del paciente con diabetes mellitus, se puede presentar únicamente del 7 al 17%, a diferencia de la cetoacidosis diabética, que va a ser el cuadro inicial de presentación en la diabetes tipo 1. Es más común en pacientes con diabetes tipo 2, y siempre hay entre el 30 y 60% un factor infeccioso como desencadenante del cuadro. Y la segunda causa, la omisión de uso de insulina. Y otras enfermedades, como les comentaba hace rato, enfermedades cerebrovasculares, infartos al miocardio, trauma, que generalmente es el paciente que va a tener más complicaciones y que por lo mismo su tratamiento tiene que ser llevado en la unidad de cuidados intensivos. Un resumen de las dos patologías. La cetoacidosis diabética, hay una deficiencia absoluta de insulina que resulta en hiperglicemia severa, producción de cuerpos cetónicos, acidosis sistémica, el tiempo de desarrollo de 1 a 2 días, y es más común en diabetes tipo 1, se puede llegar a presentar en la diabetes tipo 2 también. En el caso del estado hiperosmolar, hay una deficiencia relativa, hay una hiperglicemia más profunda, hay hiperosmolaridad debido a la pérdida de agua, no hay producción significativa de acidosis, ya lo comentamos, sigue habiendo lipólisis, se desarrolla de 10 a semanas y se presenta típicamente en la diabetes tipo 2. ¿Qué debemos de tener nosotros presente como médicos de primer contacto? Precisamente la sospecha. ¿En quién vamos a sospechar? Primero, todo paciente diabético. Todo paciente diabético es potencialmente un paciente con complicaciones agudas. El paciente que tiene poliuria, que va a tener polifagia, polidipsia, pérdida de peso, náuseas, vómito, dolor abdominal, deshidratación. ¿No? Puede llegar un paciente con un cuadro gastrointestinal o con un cuadro de pielonefritis y que se manifiesten todos estos datos, pero es diabético, hay que sospecharlo. ¿Qué otras alteraciones pueden tener? Alteración del estado mental, humor cetóxico, cuando lo podemos detectar, o la respiración de Kuznauer, ¿no? Respiración acidótica, rápida, superficial. Y estos 3 datos, esto lo vamos a encontrar en todo paciente que tenga cetoacidosis, y esto lo vamos a encontrar del 40 al 75%. La cetoacidosis diabética la vamos a clasificar en 3 grados: leve, moderado, severa. Como vemos, siempre va a haber glicemias mayores de 250 miligramos, como lo veíamos ahorita. Muchos de nuestros pacientes, o la mayoría de los pacientes que nos toca ver en el servicio de urgencias, llegan mal controlados. Sus glicemias generalmente son arriba de 200, y el paciente lo dice: doctor, yo mantengo esas glicemias siempre. No, yo cuando me baja de 180 ya me siento mal, doctor. No me lo baje tanto. Es normal. Pero esos son los criterios diagnósticos. Paciente mayor de 250. ¿Podrá haber más niveles de glucosa o mayores niveles de glucosa? Sí, pero con niveles suficientes arriba de 250 podemos tener un paciente con cetoacidosis. No hay que esperar a tener un paciente, es que no tiene 400, es que no tiene 500, todavía como que aguanta. Entonces hay que sospecharlo. Un pH arterial para una moderada
de 7.5 a 7.30, un bicarbonato sérico de 15 a 18, cetonas en orina positivos, cetonas en sangre positivos, osmolaridad efectiva puede ser variable o normal. Recordemos que lo normal es hasta 320, un anion gap mayor de 10, que nos va a servir para saber si esta acidosis del paciente es por una infección, es por acidosis metabólica, por los cuerpos cetónicos, o sea por la hipovolemia, y alteración del estado mental. ¿Qué alteración del estado mental? Pues puede ser muchas, desde ansioso, tembloroso, insomnio, el paciente puede estar agitado, puede estar enojado, ¿okay? Puede estar encefalópata, en el que hay una desorientación o alteración de la relación con el medio ambiente. La cetoacidosis diabética moderada, pH de 7 a 7.24, un bicarbonato de 10 a menos de 15, urea, cetonas positivas en orina y en sangre, osmolaridad sérica variable, que tenga un anion gap mayor de 12 y ya puede estar el paciente adormilado. Y en la severa, pues precisamente mayor de 250. Ese valor nunca va a cambiar en ninguna de las grados de cetoacidosis, pero tiene un pH menor de 7, un bicarbonato menor de 10, ureas, cetonas positivas en orina y en sangre, se tiene una osmolaridad variable y va a tener un anion gap mayor de 12, y el paciente llega estuporoso, en coma, no responde, respiración superficial. Este paciente pues es el que va a ser necesario atender en una unidad de urgencias, porque va a necesitar manejo avanzado en la vía aérea, va a necesitar empezar a iniciar soluciones, control de líquidos estricto y la serie de batería de laboratorios que nos van a llevar a esto. Desafortunadamente pues no vamos a tener todos acceso a este tipo de laboratorios para poder decidir si el paciente tiene que ir o no a un hospital, pero la sospecha diagnóstica y la clínica nos debe hacer pensar que el paciente sí lo amerita. Dice mayor de 250 en la cetoacidosis. Sin embargo, hay también cetoacidosis euglucémicas. ¿En qué podemos encontrar eso? ¿Qué significa? Que vamos a tener un paciente con 180, 150 de glucosa y está acidótico, está polinéico, expresión de pulmón, deshidratado, ansioso, fiebre, rubicundo. Bueno, eso podemos encontrar en el embarazo. Pacientes embarazadas que tienen un hipermetabolismo, que a lo mejor está metabolizando esa glucosa, sin embargo tiene el cuadro de acidosis. O los pacientes que tienen una gluconeogénesis fallida, que los alcohólicos crónicos, que ya sus reservas hepáticas de glucosa están abolidas completamente, pues van a tener glicemias normales, pero el paciente va a tener el cuadro clínico de acidosis. O los pacientes tratados con los inhibidores de los receptores SGLT2, por lo mismo. Su bloqueo de la reabsorción de glucosa hace que la orina esté eliminando toda la glucosa, no permite esa reabsorción a nivel del túbulo contornado proximal, y entonces el paciente va a tener niveles de glicemia normales. Entonces, los niveles de glucosa no determinan la severidad del cuadro, ni la indicación o no, si el paciente tiene que ser atendido en un segundo nivel, en una institución de urgencia, o en una unidad de cuidados intensivos. Siempre nos hablan los pacientes cuando llegan. ¿Qué significa eso? Que las glicemias, los equipos están calibrados para detectar glicemias arriba de 500. No están calibrados para eso. Cuando detectan arriba de 500, pues nos saludan. En el estado hiperosmolar, vamos a ver, como comentamos, hiperosmolar. La osmolaridad sérica efectiva va a ser mayor de 320, lo normal es hasta 320. Esos pacientes van a tener mayor de 320. Un pH mayor de 7.3, pero aquí lo importante es las glicemias, mayor de 600. ¿Okay? Es un criterio diagnóstico específico, aquí sí, más de 600 miligramos por decilitro, y cumpla con los otros criterios laboratoriales. Bueno, hay que sospecharlo, por supuesto. El paciente mayor, diabetes tipo 2, polinéico, seco, deshidratado, poliúrico, persiste todavía con poliuria a pesar de la deshidratación severa. ¿Okay? Que tenga un bicarbonato sérico mayor de 18, que tengamos ausentes o presencia de niveles bajos de cetonas en orina o en sangre, que tenga un anion gap variable, y no va a haber alteración en la acidez, y su estado de alerta puede ser estuporoso o coma. Podemos llegar a tener pacientes que nada más tengan un estado alterado, desorientados, pero están despiertos, pero aún así esto va a llegar al estupor y coma como parte del diagnóstico o criterio diagnóstico de la situación, de la estado hiperosmolar. El 20 al 30%, es muy importante, pueden llegar a tener acidosis metabólica.
y se considera o se conoce como un estado hiperosmolar mixto, y así lo catalogamos. Sin embargo, esto se debe a que hay un gap alto. ¿Y qué significa gap alto? Que hay otra causa que está haciendo lo que está provocando la acidosis. Generalmente cuando hay hipercloremia por el estado hiperosmolar, eso nos va a provocar un gap alto. O cuando tenemos infecciones, el paciente que tiene infección, que tiene sepsis, que tiene hipoperfusión tisular, va a generar lactato a nivel celular, y ese lactato es el que nos va a dar ese porcentaje de pacientes con acidosis metabólica. Pero no hay que catalogarlo porque tiene acidosis, es un paciente con cetoacidosis, porque el manejo, aunque es relativamente igual, varía mucho, porque principalmente es la hidratación de nuestro paciente. Ahora sí, el manejo del paciente con cetoacidosis con estado hiperosmolar, bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo más importante? Ya les comentábamos lo principal. El paciente tiene pérdida de líquidos por vómito, por diarrea, si se trae un proceso infeccioso, por la deshidratación, por la diuresis osmótica, y eso va a provocar disminución del volumen circulatorio, va a estar hipoperfundido, hipotenso, y va a tener hipoperfusión tisular. Pues va a tener complicaciones. Hay que revertir la cetogénesis en el caso de la cetoacidosis diabética. Recordemos otra vez, los niveles de glucosa no van a ser tan importantes en el paciente con cetoacidosis. Aquí lo que hay que hacer es romper la cetosis, revertir la cetogénesis. Quiere decir que ya no esté metabolizando otros tejidos como la grasa o aminoácidos para producir glucosa. Y es cuando vamos a tener el rompimiento de cetosis y va a desaparecer los niveles de cetonas en sangre o en orina. Y la corrección electrolítica. En el paciente con cetoacidosis, lo vamos a ver ahorita, la principal complicación es el potasio. Porque en un principio vamos a tener un paciente con hipercalemia, porque no hay ese intercambio de celular al plasma del potasio por la deshidratación y por la glucosa. Recordemos que el potasio entra por cotransporte a través de la entrada de glucosa, y es como entra el glucosa, se mantiene ese cotransporte o ese medio negativo a nivel de la célula del potasio. Al tener hiperglucemia, hay hiperosmolaridad o va a haber más concentración en sangre, el potasio se cambia por el sodio y es cuando tenemos ese tipo de complicaciones. En el estado hiperosmolar, la principal complicación es el cloro y el sodio, ¿okay? Que son los que van a dar el factor de hiperosmolaridad en esos pacientes. Y hay que tener mucho cuidado porque la corrección de esos electrolitos, principalmente el sodio, nos puede traer complicaciones agudas neurológicas. Se llama mielinolisis pontina, y es a nivel del putamen, va a provocar que haya una degeneración nerviosa, y eso va a condicionar que haya complicaciones neurológicas graves después. Y lo último sería resolver la glucemia, resolver la hiperglucemia. No necesitamos llevar a nuestro paciente a niveles basales de glucosa, tenemos que mantener esos niveles en cierto rango, y ahorita vamos a ver cuáles serían. Como vimos, sigue siendo importante la sospecha diagnóstica. Tenemos que sospechar qué pacientes tienen riesgo, que mi paciente no tiene muy buen seguimiento, es alcohólico, no tiene recursos para estarse midiendo la glucosa, come en la calle, come lo que puede, con mucho refresco, está mal controlado, no da seguimiento con su tratamiento. Bueno, ese paciente hay que estarlo vigilando, y hay que insistir en la prevención, en el buen control, como decían las pláticas anteriores. Y eso nos va a permitir decidir qué paciente, si este paciente va a tener la necesidad de tener un manejo en urgencias o una unidad de cuidados intermedios, que sería lo ideal para el paciente con este tipo de complicaciones, dejando la unidad de cuidados intensivos para el paciente que tiene comorbilidades, infartos, sangrados digestivos, sepsis, enfermedad cerebrovascular, que son pacientes que van a necesitar de otro tipo de manejos para las otras comorbilidades, independientemente de la resolución del cuadro agudo de hiperglucemia o la complicación propia. ¿Qué es importante y lo fundamental? El manejo de líquidos, ya lo vimos, restablecer el líquido, restablecer el volumen. Entonces los líquidos intravenosos son la parte inicial del manejo. Uno es la sospecha, pero hay que empezar a hidratar. ¿Por qué? Tenemos la costumbre de tener un paciente hiperglucémico y a lo mejor se valoró o no se valoró bien si el estado de hidratación es correcto del paciente o no. Pero si ustedes le administran a un paciente que está deshidratado insulina subcutánea o le dan la indicación de que se aplique esa insulina cuando se sienta mal, bueno, ¿qué va a pasar? Si el paciente está deshidratado, esa insulina que le administramos no se va a perfundir en los tejidos y no va a hacer su efecto o el efecto deseado en el momento de este paciente. Entonces lo principal es infusión de líquidos intravenosos.
En el paciente grave con complicaciones, el uso de insulina intravenosa. Hay diferentes protocolos en el paciente de manejo con cetoacidosis para infusiones en bolo o infusiones subcutáneas horarias, con la necesidad de estroxis estrictos o glicemias horarias para mantener un buen control de esos niveles de glucosa. Y el tercero sería los niveles de potasio. Es muy importante, como decía, tenemos un paciente con cetoacidosis y en sus laboratorios iniciales puede tener niveles de potasio normal o puede tener niveles de potasio elevados. Al momento que iniciamos la hidratación o iniciamos las infusiones de insulina, estos niveles de potasio, va a haber el shift o el intercambio celular y van a disminuir esos niveles de potasio y podemos llevar al paciente a tener una arritmia severa, complicación del uso de la insulina. Por eso es necesario estar monitorizando laboratorialmente. Déficit de líquidos es muy importante. El paciente que nosotros tengamos la consulta a lo mejor no tiene una alteración de estado de conciencia y podemos iniciar desde temprano la ingesta de líquidos. Si el paciente puede tolerar líquidos, que empiece a tomarlos. Hay una vieja escuela que dice que si el paciente no está consciente, se puede utilizar las infusiones de agua, ya sea por una sonda nasogástrica, con las complicaciones que eso puede tener, porque el paciente, si empieza a tener deterioro neurológico, puede broncoaspirar. Pero es una vieja escuela que se utilizaba de la vía oral para la restitución de líquidos. En la situación diabética hay un cálculo de 100 mililitros de déficit por kilogramo de peso. Es decir, tenemos un paciente que pesa 70 kilos, un paciente diabético, diabetes tipo 1, que va a ser delgadito, o jóvenes o pequeños. Bueno, estamos hablando de que tiene un déficit de 7.000 mililitros, de 7 litros de solución. Y eso es lo que tenemos que reponer para que el estado de hidratación del paciente se resuelva. En el caso del estado hiperosmolar, es bien sabido que los niveles de deshidratación son más severos y se hace un cálculo de 10 a 200 mililitros por kilogramo de peso. Estamos hablando de que un paciente que pesa 70 kilos va a meditar 14.000 mililitros de solución para reponer su estado. Sin embargo, generalmente no llegamos a reponer tanto y esto es en un periodo de 24 a 48 horas. No es de forma aguda por el riesgo de provocar complicaciones como el edema cerebral, que es el más común. El abuso de líquidos puede provocar edema cerebral y complicar a un paciente que estaba en un estado sin alteración, estado alerta, llevarlo a tener que ser manejado en la vía aérea, intubado, sedado, todo otro tipo de medicamentos. Los líquidos intravenosos, y esto es muy importante, por eso lo podemos iniciar cuando tenemos la sospecha de un paciente con diabetes descompensada, que tenga un cuadro sospechoso de cetoacidosis. Bueno, pues hay que calcular líquidos, y le iniciamos de 500 a 1000 mililitros por hora durante las primeras 1 o 2 horas. Esto nosotros lo llamamos como reto de líquidos y se utiliza más para los pacientes con sepsis. Se calcula una dosis de 30 a 50 mililitros por kilogramo de peso y eso se pasa como un bolo o en infusión rápida. Eso es únicamente para iniciar la restitución de líquidos en un paciente sospechando que esté hipoperfundido, que esté hipotenso, y esto va a ayudar a empezar a estabilizar. A partir de ahí tenemos que hacer desde el inicio la toma de muestras de laboratorio para identificar primeramente los niveles de sodio. En la hiperglucemia tenemos que hacer una corrección de esos niveles de sodio, porque generalmente van a estar más altos. Entonces tenemos que corregirlos para saber cuál es el sodio real, y en base a eso, cuando tenemos un paciente con hipernatremia, tendremos que hacer uso de soluciones hipotónicas, soluciones fisiológicas al punto 45%, para ir disminuyendo esos niveles de hipernatremia. Igual, estos niveles de hipernatremia tienen que reducirse de 12 a 24 horas por el riesgo de mielinolisis continua. Entonces, si estos niveles de sodio son normales, podemos utilizar soluciones al punto 45% o al punto 9%. Si son bajos, si tenemos ya con la corrección del sodio que es demasiado bajo, soluciones isotónicas al punto 9% de cloruro de sodio, y ahí viene la infusión de 250 a 500 mililitros por hora. Entonces estamos viendo que esa resolución o esa reposición de líquidos nos va a tomar aproximadamente 24 o 28 horas calculando las soluciones. Cuando los niveles de plasma, de la sangre en plasma, lleguen a 200 mililitros, la guía nos decía hasta 250, si el paciente llega a esos niveles, tenemos que evitar el uso de soluciones o bajar soluciones combinadas con solución glucosada al 5% en combinación con soluciones fisiológicas al punto 9 o al punto 5%, y eso también va a tener que ver con los niveles de glucosa, que ahorita lo vamos a ver. En el caso de la insulina, como les decía, hay dos protocolos que utilizan las infusiones intravenosas de forma continua
o la vía subcutánea horaria. Y eso significa que cada 2 horas se va a estar administrando la insulina dependiendo de los niveles de glucosa que detectemos en las glicemias, ya sea capilar o central. En la vía intravenosa o infusión continua utilizamos dosis de 0.1 unidades por kilogramo de peso, y eso se va infundiendo por hora. Inicialmente utilizamos con un bolo intravenoso, después la infusión oral. Tenemos que estar checando la glicemia capilar cada 1 o cada 2 horas, precisamente para llegar a ver que no lleguemos a menos de los niveles de 200 o 250, ¿okay? Para mantener las glicemias dentro de lo normal. Recordemos que no tenemos que llevar a nuestro paciente a euglucemia, no lo tenemos que llevar a euglucemia, tenemos que mantenerlo en niveles que no nos vayan a provocar la complicación, que es la hipoglucemia. ¿Okay? Y cuando el paciente recupere el estado de alerta, tendremos que hacer uso de la insulina subcutánea. Los niveles de potasio, se los comentaba ahorita, normalmente los niveles menores de 3.3 nos indican que hay que reponer potasio en las soluciones, manteniendo los niveles mayores de 5 milimoles, y estarlo checando de forma continua, siempre también vigilando la actividad eléctrica y la presencia de arritmias cardíacas. El último tema que vamos a hablar es la hipoglucemia, que es la complicación más común. Ahorita la vamos a ver. Son los niveles bajos de azúcar. Es la complicación más frecuente, más que la diabetes, que el ensayo pulmonar y que la citoacidosis, y los costos por su atención siguen siendo los mismos. Sin embargo, vemos aquí que se presenta el 30 al 40% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, del 10 al 30% de los diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, estos son debidos al uso estricto de insulina o al uso de sulfonilureas, que son los medicamentos hipoglucemiantes que más comúnmente van a provocar hipoglucemia. También aquí es importante, nuestro paciente con sulfonilureas, que puede llegar a tener ya daño renal, mal apego o mala dieta por su estado en general, este medicamento va a tener un metabolismo, recuerden que es acumulativo, y ese metabolismo se va a permanecer en sangre hasta 72 horas. Es un paciente que nos presenta hipoglucemia de forma aguda, puede volver a presentar un cuadro de hipoglucemia en los próximos 3 a 4 días, por eso es necesario estarlo vigilando. El 51% son hipoglucemias moderadas. ¿Qué significa? Bueno, vamos a ver ahorita. Más común en mayores de 80 años. Esas hipoglucemias moderadas son los pacientes que tienen glicemias menores de 70 y que pueden tener o no alteración del estado de alerta. Y la alteración que pueden tener son signos colinérgicos o adrenérgicos, que van a ser escalofríos, temblor, sudoración, ansiosos, y no necesariamente esos pacientes van a llegar a un servicio de urgencias. Por eso es que, aunque los porcentajes son muy altos de presentación, hay muchos que son subclínicos, que pueden pasar inadvertidos, y el paciente come, toma algo, se siente mejor, no pasa de ahí. Los factores de riesgo, principalmente, la educación insuficiente de nuestro paciente, el nivel académico del paciente, los medicamentos que utiliza, el uso estricto de insulina y sulfonilureas, como ya lo habíamos dicho, los tratamientos agresivos para la normoglicemia, los esquemas de dosis postprandiales con su insulina intermedia o su insulina de acción prolongada, la mala relación entre los alimentos y la aplicación de la insulina. Hay pacientes que se lo aplican sin comer, y eso va a provocar los cuadros frecuentes de hipoglucemia. Los cambios abruptos en la ingesta nutricional, la supresión de la dieta enteral o parenteral, los pacientes que están dependientes de ella, la disminución de la función hepática o renal, que va a hacer que el metabolismo de los medicamentos dure más tiempo, y eso va a provocar o hacer más persistentes los cuadros de hipoglucemia. La enfermedad severa, el incremento de la dosis de esteroides, que de forma inespecífica van a provocar alteraciones de la glicemia, las deficiencias de hormonas contrarreguladoras, enfermedades suprarrenales o enfermedades hepáticas, y el estado neurológico del paciente con demencia o edades mayores de 65 años, que no se pueden valer por sí mismos, que dependen de terceras personas para la ingesta de alimentos o para la aplicación de medicamentos, por supuesto, infecciones o sepsis. ¿Cómo se clasifica la hipoglucemia? Moderada o menor a 70 miligramos por decilitro, que se presenta del 12 al 18%. La severa, que es menor de 40 miligramos por decilitro, que es menor del 5%, que son los cuadros que llegan al servicio de urgencias y que pueden tener o no alteración del estado de alerta. Sin embargo, pues fíjense que todavía hay un 75% de hipoglucemias
que a lo mejor no se diagnostican, que es lo que se calcula, son los pacientes que se manejan solos en casita, ¿no? ¿Qué vamos a tener? Dependiendo del nivel de la hipoglucemia y el nivel neurológico que está afectando, si tenemos síntomas corticales o adrenérgicos, vamos a tener temblor, ansiedad, nerviosismo, palpitaciones, calambres, sudoración, boca seca, hambre, palidez, dilatación pupilar. En el caso de los pacientes con neuroglucopenia, que estos ya son niveles de hipoglucemia más severos o más duraderos, vamos a tener alteraciones mentales, irritabilidad, confusión, dificultad para pensar, dificultad para hablar, ataxia, parestesias, cefalea. Y de ahí vienen los datos más severos o más graves, los datos de la afección al mieloencéfalo. Que vamos a tener un paciente estuporoso, un paciente que convulsiona, un paciente que está en coma y que puede llegar a morir. Como les decía, 75 al 80% van a ser asintomáticos. O tienen síntomas mínimos que el paciente no detecta o no necesita una atención hospitalaria para manejarse. En este tipo de pacientes, ¿cómo vamos a manejar? Uno es la prevención. El educar bien al paciente en el manejo de medicamentos y en la ingesta de sus dietas con sus colaciones, como ya lo vieron también en el tema de nutrición. Y en el caso de la hipoglucemia moderada existe lo que es la regla de los 15 minutos. ¿En qué consiste? Bueno, el paciente va a tener unos niveles de glucemia, probablemente menor de 70 miligramos por decilitro o menor, pero está consciente, está alerta. ¿Qué hay que hacer? Bueno, a este paciente le vamos a dar 15 miligramos de glucosa oral. Si el paciente puede tolerar la oral, se lo vamos a dar 15 miligramos de glucosa oral. Vamos a esperar 15 minutos para nuevamente esperar a que esa glucosa se entre al organismo y empiece a hacer su efecto a nivel celular. Y a los 15 minutos le vamos a realizar una nueva glicemia, ya sea capilar o central si tenemos la posibilidad. La capilar es la más común. Si a los 15 minutos de haber tomado ese nuevo dextrox y nuestras glicemias están iguales o menor a 70 miligramos por decilitro, ¿qué hay que hacer? Hay que doblar la dosis de glucosa. Le vamos a dar nuevamente 15 a 30 miligramos gramos de glucosa, y volveremos a checar en 15 minutos cómo están los niveles de glucosa. Aquí vamos a tomar en cuenta el estado neurológico del paciente, pero también necesitamos mantener esas glicemias arriba de 70 para evitar el riesgo de hipoglucemia, de una recaída. ¿Qué le podemos explicar a nuestro paciente? ¿En qué consisten esos 15 miligramos? Bueno, 1 o 2 cucharadas de miel, media taza de refresco, 5 o 6 piezas de dulce, caramelos, gel de glucosa o tabletas de glucosa y una taza de leche. Recordemos que la lactosa son azúcares que nos pueden ayudar. Si el paciente tiene hipoglucemia, pero está cerca de su hora de comida, podemos esperar si no tiene datos de severidad y puede tomar un snack que nos puede ayudar a que esos niveles de glucosa se eleven nuevamente. En la hipoglucemia severa, que es cuando estamos glicemias menores de 40 miligramos por decilitro o que tienen alteración del estado de alerta, bueno, hay varias opciones terapéuticas, muchas no están al alcance de nuestros pacientes, muchas no las tenemos ni siquiera en la institución, pero hay que mencionarlas. El glucagón, 1 miligramo subcutáneo, intramuscular o intravenoso, dependiendo de la opción que tengamos. Bueno, este medicamento va a ayudar a que se realice la glucogenólisis, que es la degradación de la glucosa hepática, y eso va a permitir que se eleven los niveles de glucosa. Sin embargo, no estará indicado en los pacientes con intoxicación alcohólica, con ingesta crónica de alcohol o pacientes con ejercicio extenuante. ¿Por qué? Porque sus reservas de glucosa hepática están abolidas. El octreotiro es otro medicamento, igual que el diazóxido, que nos sirve para inhibir la liberación aguda de insulina, y eso va a permitir que no esté trabajando la insulina que está en el sistema provocando la hipoglucemia. Y la otra sería la hidrocortisona, que aunque no tiene un efecto conocido por qué, esto a nivel hepático favorece la liberación de glucosa y nos va a permitir los niveles elevados. Generalmente el glucagón, la diazóxido o la hidrocortisona la podemos utilizar en conjunto con las soluciones glucosadas en el paciente grave. No existe una dosis específica, pero se toma en cuenta lo mismo, 15 gramos de glucosa que le podemos administrar, dependiendo si es una solución del 5 al 10 o al 50%. Esta grafiquita es muy importante porque la glucosa al 5%, por cada 100 mililitros nos otorga 5 gramos de glucosa. La glucosa al 10%, por cada 100 mililitros nos otorga 10 gramos de glucosa. Y la glucosa al 50%, por cada 100 mililitros, aunque la presentación viene de 50, nos otorga 50 miligramos. Sin embargo, aquí es muy importante esta imagen de acá, la osmolaridad que tienen esas concentraciones, esas soluciones. Una solución al 50% tiene una osmolaridad de 2.525 miliosmoles. ¿Qué significa eso? Que si lo administramos un molo intravenoso, nos va a provocar flebitis.
y muchas veces lo habrán visto, le pasan la glucosa al paciente rápido, ¿y qué pasa? ¡Ay, doctor, me duele el brazo! Porque la tolerancia de las venas no es mayor de 500 miliosmol. Entonces los bolos siempre deben ser seguidos, el riesgo de infusión debe ser por infusión lenta, debido a la osmolaridad, para evitar el riesgo de flebitis, y siempre seguidos de una carga de solución. Esto es en base a los niveles de la osmolaridad y el riesgo que puede tener el paciente de provocarnos flebitis. Riesgo bajo, menores de 350 miliosmoles, recordemos que el plasma tiene una osmolaridad de 320, el riesgo moderado de 350 a 500, y el riesgo más alto cuando tenemos soluciones mayor de 500 miliosmoles. Y recordemos que las soluciones glucosadas pues tienen 2525 la solución al 50 y de 505 la solución al 10%. Si hacemos una infusión rápida, vamos a provocar flebitis en nuestro paciente. Recordemos que las sulfonilureas son las que van a provocar más hipoglucemias más severas y más prolongadas. Por eso siempre es mantener, después de resolver el cuadro agudo, con infusiones glucosadas al 10%, por lo menos 8 horas, y no suspender hasta 24 o 48 horas para estar vigilando el riesgo de hipoglucemia refractaria. Bueno, espero que ya haya quedado un poquito claro. Es en general la revisión de estos temas que son muy comunes, pero que a lo mejor no estamos en contacto tan directo a través de la consulta. ¿Okay? Gracias.